no se van a ubicar muy bien. A ver, aquí voy a poner compartir. Me avisan, por favor, si se van a ver las diapositivas todavía. ¿Dónde están? Se puede ver, ¿verdad, alumnos? ¿Me confirman? Sí, doctora, sí se ve. Ya, gracias. A ver, no puedo. Ya. Bueno, les voy a explicar el tema de preoperatorio y posoperatorio. Esto sí tenemos que entender muy bien antes del acto quirúrgico como tal, porque todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes quirúrgicos, van a pasar por estas fases. Entonces, vamos a ver la definición del preoperatorio. Como es preoperatorio, es antes de la cirugía. Entonces, comprende el tiempo desde la solicitud de los exámenes y la preparación del paciente para la intervención quirúrgica. Entonces, es el tiempo previo a la cirugía. Se podría decir que abarca todo el tiempo desde que nosotros entrevistamos al paciente hasta el momento de que el anestesiólogo realice la anestesia. Todo ese tiempo comprende al preoperatorio, hasta antes de que el anestesiólogo aplique la anestesia al paciente. Por lo tanto, nosotros cuando viene un paciente para alguna cirugía, algún procedimiento quirúrgico, tenemos que hacer la evaluación preoperatoria. Eso podemos hacerlo en consulta externa, podemos hacerlo mientras el paciente viene por emergencias, se está internando, etcétera. Podemos hacer esa evaluación preoperatoria. ¿De qué se trata? Es la valoración global del paciente que va a entrar a cirugía con el propósito de tener un plan preoperatorio adecuado. Por supuesto, cuando nosotros hacemos esa evaluación, lo hacemos para minimizar los riesgos e incluso disminuir la ansiedad para que todo tenga un buen curso. Es así que el preoperatorio tiene tiempos, al igual que el posoperatorio. Pero en el preoperatorio tenemos un preoperatorio mediato, que esto significa a las 24 horas antes de la cirugía, el preoperatorio mediato. Y el preoperatorio inmediato son desde las 24 horas antes de la cirugía hasta el inicio de la anestesia. Entonces, se dan cuenta que podemos hacer un preoperatorio mediato. Esto puede ser por consulta externa porque el paciente no está internado, va a hacer estudios preoperatorios, laboratorios, algún estudio de gabinete, valoraciones, etcétera. Y el inmediato ya es previo a su cirugía, donde el paciente se va a internar, tiene que tener algunos cuidados específicos. También podemos clasificarlo en
preoperatorio de urgencia o preoperatorio electivo. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos una cirugía de urgencia, hay algunos pasos incluso que vamos a tener que obviar, que vamos a tener que prescindir de esos pasos, porque no todos los pacientes que se operan van a consulta. Los pacientes que se operan, que van a consulta, son los pacientes que vamos a programar su cirugía. Señor, de aquí a 2 semanas o a 1 mes se va a operar. Perfecto. Pero hay pacientes que van a llegar al hospital y los cuales tienen que operarse de inmediato o con mucha urgencia. Entonces, por eso, en ese tipo de pacientes hay algunas cosas que no las vamos a hacer igual que cuando viene el paciente por consulta. Entonces, para desarrollar una cirugía de urgencia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es probable que la función de un órgano o la estabilidad del paciente es lo importante, y de eso depende que nosotros podamos realizar la cirugía lo más pronto posible. Por eso es importante hablar de este tipo de cirugías. Tenemos cirugías de urgencia relativa, urgencia absoluta y urgencia extrema. Estos igual requieren de alguna forma un preoperatorio, pero no tan estricto como un paciente programado, porque estos son cirugías de urgencia. En general, vamos a dividir cirugías programadas y cirugías de urgencia. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de una urgencia relativa, este tipo de cirugía, ejemplo, una colecistitis aguda. El paciente está con dolor y toda la noche no ha podido dormir, está con dolor, su vesícula le duele demasiado, etc. Este tipo de urgencia relativa tiene un tiempo suficiente para realizar los estudios preoperatorios. Entonces tenemos hasta 48 horas para resolver este tipo de urgencia relativa. Vamos a pedir valoración cardiológica, laboratorios, todo lo necesario podemos pedir en este tipo de pacientes, porque no corre en riesgo su vida. Entonces, podemos solicitar esos estudios. Y tenemos ejemplo, entonces, en este caso, la colecistitis aguda. Cuando hablamos de urgencia absoluta, solamente tenemos un tiempo corto para realizar los estudios esenciales, los preoperatorios esenciales. Pero esta urgencia absoluta no puede pasarse más de 6 horas. Solamente tenemos un lapso de 6 horas para poder hacer los estudios necesarios o esenciales. Acá dice, ¿no? Ejemplo, peritonitis generalizada. El paciente ya tiene líquido purulento en la cavidad abdominal. Si pasan más horas, el paciente se puede descompensar. Por eso no podemos esperar un día después de que llegue un paciente con ese diagnóstico. Otro tipo de urgencia absoluta, el vólvulo de sigmoides. Es cuando el colon está torsionado y se va llenando de gases. Entonces todo el colon se distiende y eso incluso se puede perforar porque es como un globo, ¿no? Hasta cierto punto puedes sostener todo el aire y cuando ya sobrepasa se puede perforar. Tampoco podemos dar mucho tiempo o no podemos esperar mucho tiempo para resolver este tipo de patologías. Al igual que en la hernia inguinal estrangulada.
es cuando el intestino, bueno, cuando ya vean la parte de las hernias van a entender muy bien específicamente a qué se refiere. Pero básicamente es cuando el intestino se encuentra dentro de la hernia y el intestino, como está siendo estrangulado, puede ir perdiendo su vitalidad y se va a necrosar. Entonces, después hay que reseccionar, hay que cortar una parte del intestino muerto. Entonces, puede desencadenar mayores complicaciones. Entonces, este tipo de urgencia absoluta solamente podemos tener el tiempo hasta un máximo de 6 horas. Pero ¿cuándo es urgencia extrema? Hay pacientes que ingresan en muy mal estado general. Ejemplo, si viene un paciente al que lo han asaltado, le han apuñalado, le han cortado el cuello, muchas veces la vena yugular puede estar lesionada y esa va a empezar a sangrar demasiado. Entonces, esos pacientes no tienen tiempo para realizar estudios preoperatorios. No tienen tiempo para que les saque sangre, para que le hagan algún estudio. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida. Entonces, esos pacientes llegan directamente, si es necesario entrar a quirófano, ingresan directamente a quirófano y se los opera. Ya después se puede ir regularizando las cosas, como consentimientos, etcétera, etcétera. Pero si el paciente llega en tan malas condiciones generales, se considera una urgencia extrema y no hay tiempo para realizar ningún otro estudio. Esos son los tipos de urgencias. Pero volvamos a la parte, ¿no? Volvamos a la parte de la evaluación preoperatoria. Lo primero en la evaluación, como en todo paciente, ya sea que vamos a operarlo o no, es realizar la historia clínica, sus antecedentes, si en su familia tienen algunas enfermedades. También vamos a solicitar exámenes complementarios, laboratorios, exámenes de gabinete. El anestesiólogo o incluso nosotros podemos establecer el riesgo anestésico. Si mi paciente tiene alguna condición que pueda desencadenar una complicación antes o después de la anestesia, vamos a informar al paciente sobre lo que le vamos a realizar. Eso se realiza mediante el consentimiento informado. Igual lo vamos a ver más adelante. Y las medidas de preparación preoperatoria. Entonces, cuando llega un paciente, ya sea para operarse o para cualquier consulta, lo primero que vamos a realizar es la historia clínica. Vamos a preguntarle sus antecedentes al paciente, pero también vamos a realizar el examen físico. En la anamnesis, usualmente, ¿qué preguntamos que son relevantes para nuestro conocimiento? Los antecedentes heredofamiliares, si alguno de sus familiares o sus padres, hermanos, tiene, no sé, diabetes, hipertensión, alguno tiene cáncer, eso es importante. Los antecedentes no patológicos, el padecimiento actual, eso es importante porque así nos damos cuenta de qué es lo que le está afectando al paciente. Cuánto tiempo de evolución tiene de su dolor, de sus molestias, qué otros síntomas o signos se acompañan, etcétera. Eso ya lo
ven mucho en semiología. ¿Para qué les voy a molestar con eso? Interrogatorio por aparatos y sistemas, los síntomas generales y el tratamiento que ya está usando. Además, vamos a preguntar si tienen estudios previos. Sí, doctora, yo tengo una ecografía de hace 2 años. También es importante. Como ya saben, igual ya han visto en semiología, es importante el examen físico. Signos vitales, si todo está bien al momento de su consulta o al momento de que ustedes revisen. Por supuesto, se debe realizar la exploración general y sistematizada por segmentos, ¿no? Cabeza, cuello, abdomen, etcétera, pero siempre teniendo más énfasis en el área que vamos a intervenir. Si yo voy a operar abdomen, pues quizá tenga mucho más énfasis en ese segmento. Aquí ya vamos hablando lo importante, los exámenes de laboratorio. Existen estudios de rutina preoperatorios, o sea, estos laboratorios que les voy a mencionar son los necesarios para cualquier paciente que se vaya a operar. Cuando ustedes estén en el internado, les van a decir, pide los estudios preoperatorios. Voy a ver quién está aquí. Le vamos a hacer ingresar. Esperen un ratito. Ya. Entonces, cuando ustedes estén en el internado, les van a pedir, o sea, les van a decir los médicos, ya, pide todos los estudios preoperatorios. Y muchas veces nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pedir? Es lo básico para cualquier paciente. Espérenme, aquí se ve mal. Lo básico para el paciente que se pueda operar. El hemograma completo, glicemia, creatinina, tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo y actividad de protrombina, además de grupo y factor VIH. Esto puede estar en su examen porque es algo importante. Entonces, los exámenes o los estudios laboratoriales preoperatorios de rutina, hemograma completo, glicemia, creatinina, tiempo, sangría, coagulación, actividad de protrombina, grupo factor y VIH. ¿Por qué VIH? Porque todos los pacientes que van a entrar a quirófano tienen riesgo de sangrar y más aún nosotros tenemos riesgo de contaminarnos. Por eso es importante saberlo para previamente protegernos mucho mejor. A ver. Esos serán los laboratorios generales, los que se piden a todos los pacientes. Sin embargo, cada paciente es diferente. Entonces, vamos a pedir estudios laboratoriales específicos en caso de que el paciente tenga una patología de base. Ejemplo, si mi paciente tiene hiper o hipotiroidismo, yo tengo que hacer un control de hormonas tiroideas. Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, tengo que también hacer un control de nitrógeno ureico y creatinina y los electrolitos. Entonces, si el paciente tiene alguna otra patología, yo tengo que controlar cómo está esa patología antes de que ingrese a quirófano. ¿Por qué? Porque la patología de base lo puede descompensar o no puede estar del todo controlada. Por eso es importante. Si mi paciente
usa anticoagulantes, porque hay pacientes por XZ patología que van a usar anticoagulantes. Yo voy a pedir control de INR. ¿Por qué es importante esto? Incluso algunos pacientes que usen anticoagulantes, les voy a pedir que ya no usen antes de la cirugía, porque como dice, ¿no? Es anticoagulantes. Estos pacientes van a empezar a sangrar y van a sangrar demasiado en la cirugía. Por eso es importante incluso saber qué medicamentos toman, cada cuánto, a qué hora, porque si un paciente estuviera con hipertensión arterial, hay pacientes que tienen que tomar cada 12 horas, en la mañana y en la noche. Y si justo no toma antes de la cirugía, su presión arterial se va a elevar demasiado y eso puede condicionar a que el anestesiólogo diga se suspende la cirugía por la presión arterial. Y eso es perjuicio para el paciente, para ustedes, etc. Por eso es importante conocer todo eso del paciente y hacer estudios laboratoriales específicos si así lo requiere. Después de los laboratorios vamos a pedir exámenes de gabinete. De acuerdo a la edad del paciente, si tiene más de 40 años o si tiene alguna patología cardíaca. Es importante para saber en qué condiciones está su corazón. Es para eso. Si es necesario, se va a pedir radiografías de abdomen, ecografía, tomografía, resonancia, todo eso de acuerdo a la patología del paciente. No se piden los estudios por pedir, mientras más estudios tenga es mejor, no. Solo se pide lo necesario para el paciente. Después de que tenemos todos los estudios, a ver, les voy a hacer un ejemplo. Viene a mi consulta un paciente que me dice, doctora, después de comer, digamos, chancho, cordero, algo con grasa, siempre me duele el abdomen, tengo náuseas, tengo que tomar medicamentos. Y después, por supuesto, lo voy a revisar, yo voy a pensar o voy a suponer o voy a llegar a un diagnóstico presuntivo de una colelitiasis, que quiere decir que hay piedras en la vesícula y eso usualmente le causa molestias. En ese momento yo no tengo el diagnóstico definitivo. Voy a pedir laboratorios, voy a pedir ecografía, todo, y el paciente con todo eso, analizando todo de forma integral, recién le voy a dar un diagnóstico correcto. Así también voy a decidir el tratamiento quirúrgico adecuado. Entonces, luego de tener todos los estudios, de haberlos revisado, haberles solicitado valoraciones, etcétera, voy a decidir el tratamiento quirúrgico adecuado. Pero más allá de decidir el tratamiento quirúrgico adecuado, quizá con todos los estudios me dé cuenta que el paciente tiene otro tipo de patologías. Quizá el paciente nunca sabía nada y cuando yo vea sus laboratorios pueda ver cosas alteradas y requiera una valoración multidisciplinaria. ¿A qué se refiere? Cuando ustedes ya van a estar más en el ámbito del hospital, van a pedir interconsultas. ¿Qué son esas interconsultas? Cuando yo necesito la opinión de otro médico. Yo como cirujano voy a pedir valoración del endocrinólogo, de hematología, etc. Ejemplo,
Yo en el laboratorio puedo ver que mi paciente tiene leucopenia. Sabemos, ¿no?, que los glóbulos blancos, o sea, la cantidad normal de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000. Si pasa de 10.000 es leucocitosis y si es menos de 5.000 es leucopenia. Pero eso no es normal, la leucopenia no es normal. Entonces puede ser más propenso a alguna infección después de la cirugía y yo tengo que indagar del por qué tiene una leucopenia. Pero yo como cirujano no lo voy a hacer. Por eso voy a mandar mi interconsulta a otro médico, al hematólogo. Por eso se hace la valoración multidisciplinaria. Entonces, si el paciente tiene leucopenia, es de la sangre ese problema, voy a mandar al hematólogo. Si el paciente tiene diabetes mellitus descompensada, ¿qué quiere decir? Que no está controlada, sus glucemias en el laboratorio son muy elevadas, le voy a mandar al endocrinólogo. Si tiene hipertiroidismo que no está controlado, igual al endocrinólogo. Es así, porque no se nos puede pasar, porque si el paciente tiene hipertiroidismo que no está controlado y yo lo opero, o porque no me he dado cuenta, etcétera, etcétera, paciente puede complicarse. Realmente hay pacientes que se descompensan y que luego pueden fallecer. Por eso es importante. Incluso, ¿no?, si mi paciente está embarazada y tuviera una cirugía de urgencia, obviamente las embarazadas, lo ideal es que terminen su embarazo y recién se puedan operar. Pero si la paciente está embarazada de 5 meses y justo ha venido con una patología que hay que operar de emergencia o de urgencia, también la debería ver la ginecóloga obstetricia para valorar cómo está el estado del bebé, etcétera. Y de esa forma, ¿no?, cuando el paciente tiene hipertensión arterial sistémica, voy a mandarla a cardiología porque me tiene que autorizar para que pueda ingresar a quirófano. Luego de decidir el tratamiento quirúrgico que voy a realizar, ya sé el diagnóstico, le he mandado a las otras especialidades o no han sido necesarias. Algo importante es la valoración cardiológica preoperatoria. Esto, sin embargo, cambia alumnos en los diferentes hospitales, pero como regla general, valoración cardiológica se pide a los pacientes mayores de 45 años. Cuando también se pide a los menores de 45 años, pero que tengan una patología cardiovascular no controlada. Si mi paciente ya ha tenido problemas del corazón, toma medicamentos, voy a tener que solicitar nuevamente la valoración cardiológica. Pero les decía que esto está cambiando porque en algunos hospitales manejan, si es mayor a 40 años, hay que pedirlo, valoración cardiológica. Y en otros es 45, pero por regla general es 45 años. Incluso en otros hospitales más estrictos les piden a absolutamente todos los pacientes. Pero en la literatura dice esto, así que de esto es lo que se les va a tomar su conocimiento, ¿no? Mayores a 45 años y menores a 45, pero con patología cardiovascular no controlada. ¿Qué se requiere realizar en la valoración cardiológica? El electrocardiograma y usualmente también radiografía PA de tórax. Una vez que el cardiólogo revise todo esto, se le va a determinar
determinar el riesgo cardiológico para el paciente. Si tiene un riesgo cardiológico bajo, intermedio o mayor. Aquellos pacientes que tienen un riesgo mayor, pues lo van a pensar mucho, ¿no? Porque si no tienen una cirugía, si su patología no requiere sí o sí una cirugía, pero tienen un riesgo cardiológico mayor, pues es riesgoso y deben valorar riesgo-beneficio. Pero también se debe realizar la valoración anestesiológica preoperatoria. Esto es antes de que el anestesiólogo pueda realizar la anestesia. Entonces, usualmente el anestesiólogo debe ir a revisar al paciente, conocerlo. Igual, el anestesiólogo nuevamente revisa sus antecedentes, él realiza el examen físico porque él, por su parte, tiene que determinar los riesgos. Tiene que planificar qué tipo de anestesia va a realizar y al igual que el cirujano tiene que obtener el consentimiento informado para la anestesia, porque se ve de casos de que pacientes puedan fallecer solamente con la anestesia por X o Z razón y el médico tiene que cubrirse. Por eso es importante el consentimiento informado. Ya que estamos hablando de consentimientos informados, decíamos, ¿no? Anestesiólogo tiene consentimiento informado de anestesiología, pero cualquier paciente que ingrese a quirófano debe tener su consentimiento informado de cirugía, porque es un documento médico legal donde va a detallar características de la patología. Entonces, ¿qué diagnóstico, con qué diagnóstico está ingresando? ¿Por qué sería importante operarlo? También en el consentimiento deben estar detallados todos los riesgos, más aún si es una patología de alto riesgo donde puede fallecer el paciente, es importante. Tienen que estar las posibles complicaciones. Toda cirugía o todo procedimiento quirúrgico puede tener posibles complicaciones. Por eso es importante detallarlo. El paciente bien puede firmar su autorización o puede negar que no acepta el procedimiento quirúrgico. Puede tener un acápite, el consentimiento informado, donde puede estar rechazo la cirugía. Entonces, es importante contar con esa hoja, es un documento donde tiene que estar firmado por el médico que va a operar, por el paciente y si fuera posible por algún familiar o testigo. Más aún si fueran menores de edad, entonces tiene que estar firmado por el padre o madre. Entonces, este documento es indispensable. Ningún paciente puede operarse sin este documento. No hay posibilidad de eso. Como decíamos, luego de evaluar todo de nuestro paciente, también podemos darle un riesgo quirúrgico. Había riesgo cardiológico, ¿no ve? Entonces, nosotros le podemos dar un riesgo quirúrgico como leve, moderado o grave. ¿Cuándo vamos a decir que mi paciente para entrar a cirugía tiene un riesgo leve? Eso se determina en aquellos pacientes con lesiones localizadas. No tienen efectos sistémicos y están en buenas condiciones generales. Usualmente estos pacientes son pacientes jóvenes sin enfermedades asociadas que van a ingresar a alguna cirugía como por ejemplo una cirugía que se realiza todos los días, o sea que es muy frecuente,
como la colecistectomía laparoscópica. ¿Cuándo tiene mi paciente riesgo moderado? Aquellos pacientes de edad madura pueden ser obesos, pueden tener enfermedades sistémicas, pero control transoperatorio para evitar complicaciones. Entonces, a ver, para que se vayan ubicando. Entonces, pacientes mayores, se puede decir. Lo más importante aquí es enfermedades sistémicas controladas y que requieren mayores cuidados. Ejemplo, varón de 40 años con hipertensión arterial sistémica controlada. Entonces, por eso se refiere, ¿no? Enfermedades sistémicas controladas, que se someterá a una apendicectomía por apendicitis. Pero cuando tiene riesgo alto, pacientes con lesiones diseminadas, afecciones sistémicas avanzadas o no controladas, así como lesiones en varios órganos. Estos pacientes realmente tienen un riesgo alto y más aún en estos pacientes se les debe informar el alto riesgo de fallecimiento. Ejemplo, mujer mayor de 75 años, digamos con apendicitis aguda, pero que también es diabética, hipertensa y está deshidratada. Esta paciente tiene un alto riesgo de complicarse o incluso fallecer. Por eso es que nosotros, después de toda nuestra evaluación, tenemos que saber informar a los familiares. ¿Cómo se hace la preparación del paciente? Bueno, ya hemos informado, sabemos que se va a operar, pero tenemos que preparar al paciente. Cuando el paciente tiene una urgencia, o sea, una cirugía de urgencia, la preparación es mínima. O sea, se hace siempre lo indispensable para poder ingresar rápido a quirófano. Pero en todos los demás casos en los que el paciente tiene una cirugía programada, se debe preparar de esta forma. Se debe indicar al paciente que debe ayunar desde la noche previa a su cirugía. Si se va a operar un martes, el lunes en la noche hasta las 10 de la noche puede comer y tomar líquidos, comer todo. A partir de las 10 de la noche ya no, hasta su cirugía. Aseo, obviamente, paciente, lo ideal es que esté bien aseado para el procedimiento quirúrgico. Se puede dar la medicación preanestésica, eso depende del anestesiólogo. Se va a realizar la tricotomía si acaso lo requiere. Ya habíamos hablado de la tricotomía en la anterior clase, ¿verdad? Vestido del paciente. Todo paciente que va a ingresar a quirófano no puede estar con absolutamente nada. Aretes, piercing, anillos, collares, ropa interior. Tiene que estar sin nada y solamente le van a prestar una bata. Y si es necesario, le van a colocar venoclisis para ya pasar algunos medicamentos por la misma. Eso es la preparación general. A todos los pacientes se les indica lo mismo. Cuando hacemos una preparación especial, acá dice sondas, ¿no? Ya habíamos hablado igual de las sondas Levin, Foley, enemas, otros. Entonces vamos desglosando un poquito. El ayuno, el mínimo de 6 a 8 horas para cirugías selectivas. Si mi paciente, sin embargo, viene de urgencia, tiene que entrar a quirófano por una apendicitis, por lo menos tiene que estar con 4 horas de ayuno para su cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente, como se va a dormir, puede broncoaspirarse y eso es peligroso para el paciente. Entonces, por eso tienen que tener cuidado con las horas de ayuno.
Sin embargo, como habíamos mencionado, si mi paciente viene con una sección de la vena yugular, no le voy a decir, no, falta horas de ayuno, no puede entrar a cirugía. No, porque hemos dicho que eso es de suma urgencia, que está en riesgo su vida. En ese caso, se podría optar con colocar una sonda nasogástrica para intentar vaciar el estómago. Siempre hay, de alguna forma, soluciones, pero esto, como dicen, lo haría en casos de suma urgencia. No puedo hacer eso en todos los casos. Mi paciente justo ha comido, pero pónganle nomás sonda. No, hay cosas que se deben cumplir. El aseo general, el paciente debe llegar muy aseado, por supuesto, y más aún en cirugías programadas. Obviamente va a haber excepciones cuando el paciente requiera una cirugía de urgencia. Sin embargo, si el paciente lo han encontrado en la calle, atropellado, justo estaba lloviendo, lleno de barro, tengo que operar el abdomen, en ese caso, obviamente el paciente va a llegar sucio. Y enfermería debe asear la zona que voy a operar previo al traslado a quirófano, porque el paciente no puede entrar a quirófano sucio. El paciente en emergencias, en su sala, lo van a limpiar, lo van a asear y recién va a entrar a quirófano. La medicación preanestésica, lo que les decía, el anestesiólogo, si ve necesario alguna medicación o uso de fármacos, lo va a realizar. Y usualmente eso es para tranquilizar al paciente, para inducirle el sueño, pero eso lo hace el anestesiólogo. Ya hemos hablado de la tricotomía, que usualmente se puede realizar 1 a 2 horas antes de entrar al quirófano, pero es mucho mejor una vez que ya esté el paciente en la mesa quirúrgica, porque eso evita a que la flora bacteriana anormal pueda tener mucho más tiempo para que se pueda ir reproduciendo ahí. El vestido del paciente, lo que decía, el paciente tiene que estar sin nada metálico, nada de ropa interior. Siempre las enfermeras les van a brindar bata quirúrgica, el gorro para el cabello, porque no puede estar con cabello suelto, y las botitas. Incluso tienen que sacarse prótesis dentales, lentes de contacto. Las uñas no tienen que estar pintadas, no tienen que tener uñas acrílicas. Todo eso es importante. Además, que todo paciente que va a ingresar a quirófano, lo que les decía del vendaje, ¿recuerdan? Todo paciente que ingresa a quirófano tiene que estar con los pies vendados, porque va a estar mucho tiempo el paciente en la mesa de operaciones, y para evitar trombosis venosa se le coloca las vendas al paciente. La venoclisis, bueno, esto es la vía venosa, ¿no?, que se le coloca al paciente. Esto para tener una vía venosa permeable para colocar los medicamentos y la hidratación al paciente. Dijimos que la preparación especial ya sería cuando tenemos que hacer cosas específicas por determinado paciente. Ejemplo, ¿cuándo voy a colocar una sonda nasogástrica o sonda Levin? Cuando el estómago esté lleno y sea una cirugía de urgencia. Cuando el paciente tenga una patología gástrica específica.
si mi paciente tiene obstrucción intestinal alta, va a vomitar constantemente, pero cuando esté durmiendo va a seguir vomitando, entonces tengo que cuidar que mi paciente se broncoaspire. Sonda vesical o sonda Foley, si voy a realizar una cirugía del abdomen inferior o pélvica, o en casos donde la duración de la cirugía sea mucho tiempo. El paciente obviamente no se va a orinar durante la cirugía, pero puede formar globo vesical. La vejiga se puede ir llenando de orina por mucho tiempo y para evitar eso voy a colocar la sonda vesical. Enema, de acuerdo al tipo de procedimiento que voy a realizar. Se puede realizar enemas evacuantes o de lavado, lo que ya habíamos mencionado igual. Sin embargo, esto es controvertido actualmente. Algunos prefieren realizarlo antes de una cirugía a nivel rectal, digamos, alguna cirugía de hemorroides. ¿Y cómo se realiza? Con agua tibia, mezclado con jabón o con solución fisiológica. Transporte a quirófano una vez que el paciente esté completamente listo, aseado, vestido, listo para quirófano, se lo transporta en una camilla. El paciente no puede ir caminando a quirófano, entonces bien se lo va a transportar en camilla o en silla de ruedas. Como nuestro tema es de pre y posoperatorio, luego, digamos, ya lo han transportado al paciente, ingresa a quirófano, ingresa a su cirugía. Ahora el paciente saliendo del quirófano, hablamos del posoperatorio. Una vez que el paciente o que el cirujano termina su intervención quirúrgica, se habla del posoperatorio. ¿Cómo es el posoperatorio o cuál es la definición? Es el periodo que transcurre desde el final de una operación, la recuperación del paciente. Puede ser completa o parcial. Entonces, desde que termina la cirugía, puede llegar el tiempo del posoperatorio hasta 1 año. Todo eso comprende el posoperatorio. Durante el posoperatorio se continúan con los controles, los cuidados que se han indicado al paciente, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital. ¿Cómo se clasifican? Posoperatorio inmediato, mediato y alejado o tardío. ¿Cómo es el posoperatorio inmediato? Desde que termina la cirugía hasta las primeras 72 horas. Ese es el posoperatorio inmediato. Posoperatorio mediato. Esto quiero que vean bien los tiempos, eso es importante. Posoperatorio inmediato desde las primeras 72 horas hasta los 30 días posoperatorios. Y el posoperatorio alejado desde los 30 días de posoperado hasta la recuperación del paciente. 5, 6 meses puede seguir con ese posoperatorio alejado. ¿Cuáles son los tipos de posoperatorio? Posoperatorio estable y posoperatorio complicado. No son son diferentes porque en algunos se toma más cuidados al paciente que en otro. ¿Cuáles son los cuidados del posoperatorio en general, de todo paciente? Una vez que se termina la cirugía, ya no está a cargo del cirujano el paciente. Queda solamente a cargo del anestesiólogo durante 1 hora, 2 horas.
¿Por qué? Porque va a entrar a la sala de recuperación y en esa sala sí se hace cargo solamente el anestesiólogo. En esa sala, como ven acá, ¿no ve? En esa sala están todos los pacientes posoperados con sus monitores al lado. En el monitor, pues voy a controlar todos los signos vitales: frecuencia cardíaca, presión arterial, respiratoria, etc. Además, hay enfermeras que tienen que controlar al paciente. Van a controlar el estado de conciencia, si puede hablar normal, si está orientado. Y en la sala de recuperación se va a restablecer los reflejos y las respuestas homeostáticas. Algunos pacientes, cuando tienen anestesia raquídea, en un inicio no van a poder mover los pies, pero después de la cirugía, durante su recuperación en esta sala, una vez que muevan los pies, que muevan las manos normal, recién van a poder ir a sus salas de internación. ¿Cuáles son las indicaciones posoperatorias de rutina? Si le voy a dar dieta al paciente, tengo que especificar en mi historia clínica. Todo eso, el cirujano tiene que ir anotando cómo lo voy a cuidar después de la cirugía a mi paciente. Si le voy a dar dieta, cómo está el control, voy a anotar que vayan controlando los signos vitales. Cada 8 horas es lo normal, pero si mi paciente está un poco delicado, lo voy a hacer controlar cada 4 horas, cada 6 horas, etc. Hidratación parenteral. Si mi paciente no va a poder comer ni tomar nada, pues lo tengo que hidratar por lo menos, entonces voy a indicar solución fisiológica, 1000 ml para 12 horas, solución dextrosa y así. Analgésicos. Mi paciente va a estar con dolor, tengo que darle analgésicos. Y los cuidados de enfermería. Si lo tienen que asear, si tienen que cambiarlo de posición, si el paciente se puede movilizar o si incluso va a continuar con vendaje. Eso es importante. ¿Cuándo se dan las indicaciones posoperatorias especiales? Las previas que les he mencionado son las normales, que a todos los pacientes se les indica. Pero de acuerdo al tipo de paciente que yo tenga, puedo indicar indicación, valga la redundancia, puedo dar indicaciones especiales. Ejemplo, si el paciente requiere oxígeno, si requiere continuar con sondas o catéteres, si el paciente requiere antibióticos, si tienen alguna patología o una comorbilidad, voy a indicar que para darle sus medicamentos, digamos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, etc. Si requiere algún estudio complementario, quizá su glucemia ha aumentado mucho más después de la cirugía. Tal vez tenga que hacer otro laboratorio de control. Si mi paciente se ha descompensado a nivel cardiológico, el paciente tenía una patología cardiológica que luego de la cirugía se ha descompensado, nuevamente voy a mandar mi valoración o interconsulta para otra especialidad. Decíamos, ¿no?, de la dieta. Inicialmente, después de una cirugía o depende del tipo de cirugía, al paciente no le voy a dar nada de dieta. Va a estar en NPO, non-peros, eso significa. Entonces va a estar en NPO. Y dependiendo de el grado de invasión en el tubo digestivo o el tipo de cirugía, yo le voy a dar después dieta líquida a las 4 horas o dieta blanda a partir de las 6 horas. ¿Por qué dieta líquida a las 4 horas? Porque si yo le doy inmediatamente después de la cirugía, el paciente puede vomitar y
va a causar mucho dolor y mucha incomodidad al paciente. Los signos vitales, idealmente en un inicio se debe controlar cada 15 minutos. Luego, como les dije, ¿no? Cada 8 horas o depende de la severidad de la patología. ¿Qué se controla en los signos vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Esta es la hoja de la enfermera. Esta hoja maneja en la historia clínica y todo eso tiene que controlar. Si nosotros vemos que nos llama la atención algo, pues, o bueno, si estamos sospechando de algo, acá lo podemos ir a confirmar. Si mi paciente está con la frecuencia cardíaca elevada y su presión arterial está baja, es probable que esté sangrando. Y si yo he operado algo en el abdomen, con más razón tengo que sospechar que puede sangrar algo. Por eso es necesario controlar en un inicio cada 15 minutos. En la hidratación parenteral les mencionaba, ¿no? Las soluciones, si el paciente no come o come poquito, si solo le voy a dar matecitos, eso no cubre el requerimiento diario de líquidos. Entonces, tengo que apoyar con las soluciones. Podemos darle soluciones fisiológicas, Ringer lactato o normal y dextrosa. ¿Cómo se da? De 30 a 50 ml por kilogramo cada 24 horas. Si mi paciente pesa 50 kilos y yo le voy a dar 50 ml por kilo, entonces para 24 horas le estaría dando 2.500 ml. Así tengo que calcular. En relación a los fármacos analgésicos, por supuesto, en horario hay pacientes que van a estar con dolor y eso tenemos que cuidarlo. Si tiene mucho dolor, podemos darles opioides leves en caso necesario. Hay algunos pacientes que realmente no toleran el dolor y es necesario darles analgésicos más fuertes. Los antibióticos no son de rutina, solamente se indican cuando es necesario, no se dan a todos los pacientes. Además, se pueden indicar procinéticos, protectores gástricos, etc. La posición. Después de la cirugía es importante la posición del paciente, sobre todo si queremos que mejore la ventilación o que querramos la movilización de líquidos hacia los drenajes. Hay una infinidad de posiciones que de acuerdo al tipo de cirugía se va a indicar. Decúbito dorsal, semifowler, decúbito lateral, entre otros. Las enfermeras también van a realizar el control de ingresos y egresos. ¿A qué se refiere? Ingresos es todos los líquidos, medicamentos que ingresen en el paciente. Y los egresos es todo lo que sale. Si yo le voy a dar soluciones como unos 3.000 ml al día, es lo lógico que todo lo que entra tiene que salir. Pero ¿qué pasa si yo le he dado 3.000 ml al día y mi paciente está orinando o solo ha orinado o en los egresos solo ha perdido como 1.000 ml? Quiere decir que todo lo que está ingresando no está saliendo, entonces mi paciente se va a hinchar, va a estar edematizado, quizás sus riñones no están funcionando adecuadamente, por eso no está saliendo todo. Por eso es importante este control de ingresos y egresos. Lo mismo, si yo a mi paciente solamente le estoy dando 2.000 de soluciones
Y resulta que en los egresos, entre lo que orina, digamos, orina otros 2,000, en los drenajes y las sondas salen otros 2,000. Quiere decir que está perdiendo más líquido del que ingresa. Por eso es importante. ¿Qué más? Oxígeno, eso de las partes especiales, ¿no? De que no se le da a todos los pacientes. Se puede administrar oxígeno mediante una cánula nasal o bigotera, esto se llama así bigotera, o una mascarilla. No es lo mismo, ¿por qué? Porque por la cánula nasal o esta bigotera ingresa poco flujo. Si yo quiero meter mucho flujo, no le sirve al paciente. Para eso para eso sirven cada una. Aquí puedo meter hasta cierta cantidad de oxígeno y aquí en mucha más cantidad. Todo de acuerdo al requerimiento del paciente. Los drenajes, ya habíamos hablado de los drenajes, ¿no? Tenemos que especificar cómo lo van a cuidar, en qué posición tienen que estar, si el drenaje es aspirativo, este es un drenaje aspirativo, si tienen que cuantificar. Obviamente el drenaje es para que nosotros veamos qué tipo de líquido está saliendo y cuánto está saliendo, porque eso es muy importante. En 24 horas, ¿cuánto ha salido? 100, 200 ml, si no ha salido nada, eso es importante. Entonces tenemos que especificar cómo se tiene que cuidar o manejar los drenajes. Ya vamos a ir acabando. Vamos a hablar de las complicaciones inmediatas del postoperatorio. Es importante porque puede la cirugía haber salido bien, pero tenemos que controlar que el paciente esté estable hasta su recuperación. Pueden surgir dos complicaciones, ¿ya? Estas son temidas porque pueden desencadenar el fallecimiento si no se resuelve en su debido momento. Entonces, lo importante es detectarse a la brevedad posible. Una disfunción hemodinámica, un estado de choque o una disfunción respiratoria. Vamos. Esas son las más importantes. Pero también en el posoperatorio mediato, porque la anterior era del posoperatorio inmediato. En el posoperatorio mediato que hemos dicho, ¿no? Desde las 72 horas hasta los 30 días. Hay muchas más complicaciones y son diversas. Inicialmente puede afectar a un solo aparato o sistema, pero si no se corrigen también, pueden ir progresando y pueden tener repercusión sistémica. ¿Cuáles son las más comunes complicaciones posoperatorias? Fiebre, taquicardia, hipotensión arterial, oliguria, ictericia, distensión abdominal y dolor en la herida. Estas son las más frecuentes y los más comunes que son, si se detectan a tiempo, no causan mayor repercusión. Cuando mi paciente puede tener fiebre, obviamente me tiene que llamar la atención porque no es normal. Si tiene infección, eso es lo primero que pensamos, si hay alguna infección. Si tiene reacciones transfusionales, quizá a mi paciente le hayan tenido que administrar varios paquetes de sangre porque ha perdido mucha sangre y eso puede desencadenar fiebre, si está deshidratado. Si tiene flebitis y tromboflebitis, eso también es importante. Por esto es lo que vendamos las piernas de los pacientes, para evitar este tipo de cosas. Si tiene infección, en orden de frecuencia puede ser
Primero, infección en el sitio operatorio. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la herida está con datos de inflamación, que está rojizo, que hay un aumento local de temperatura, es doloroso, así me voy a dar cuenta. Pero esto en otro capítulo se va a estudiar. También puede tener infección en el aparato respiratorio, en las vías respiratorias superiores o inferiores. Puede tener infección en las vías urinarias. Digamos que al ponerle la sonda Foley no lo han hecho con una buena técnica, no se han cuidado bien, no han cuidado bien la antisepsia. Paciente puede tener infección de vías urinarias y tromboflebitis. Ese es el orden de frecuencia que cuando pensamos en una infección, primero vamos a pensar en la herida, luego en la parte respiratoria, vías urinarias y tromboflebitis. Hay reacciones transfusionales y reabsorción de coágulos, lo que les decía. Una vez que el paciente pueda presentar fiebre, también tengo que pensar en estas causas. Si el paciente ha sido posoperado del abdomen, puedo pensar en hematomas intraabdominales y esto suele ser a consecuencia de la sangre extravasada, cuya reabsorción origina fiebre. Si mi paciente tiene taquicardia, puede relacionarse primero con ansiedad, que el paciente haya perdido mucha sangre, que tenga hipoxemia e hipoxia tisular, que esté con mucho dolor y que tenga sepsis. Tengo que sospechar. Si tiene taquipnea y disnea, igual el paciente puede estar ansioso, puede tener neumonía, edema pulmonar, tromboembolia pulmonar, etc. Entonces, es importante ir descartando cualquiera de estas causas. Si el paciente tiene oliguria, ¿cómo me doy cuenta cuando el gasto urinario es de 500 ml al día o menos de 0,5 ml kilogramo hora? ¿Cuáles serían las causas de oliguria en mi paciente? Primero, que haya una inadecuada perfusión renal consecutiva a una hipovolemia. Que el paciente pueda tener una enfermedad renal y que esté con obstrucción de las vías urinarias. Entonces, es muy importante, esta parte realmente es muy importante controlar cómo el paciente está orinando. Otra de las causas, si no le estamos dando suficiente líquido, ¿no? Entonces, cuando no les damos suficiente líquido, lo ideal es que mejoremos el volumen para que el paciente pueda orinar adecuadamente. Incluso algunas veces necesitamos el uso de diuréticos para forzar que orine. Si un paciente no orina adecuadamente después de la cirugía, realmente es peligroso. ¿Qué también es importante controlar? Distensión abdominal. Si tiene dilatación gástrica, si el estómago está distendido, puede ser una obstrucción intestinal, paciente puede estar estreñido o puede tener un globo vesical, conocido también por retención aguda de orina. Eso es importante porque no es normal. Estos datos son anormales en los pacientes. Dolor en la herida, la principal causa que vamos a sospechar por una infección o dehiscencia, que se abra la herida. Puede tener seromas o hematomas debajo de la herida. Entonces, eso también es importante controlar cuando el paciente me refiere dolor en la herida. Tenemos las complicaciones tardías, que son eventraciones. Este ejemplo es una eventración. Miren, acá tiene su cicatriz quirúrgica. Sin embargo, quizá el paciente ha hecho mucho esfuerzo, se ha abierto la herida por dentro
Y toda esta masa voluminosa que se ve es el intestino que se sale. Entonces, el intestino directamente está chocando con la piel y esta sería una eventración. Es una complicación tardía, pero puede tener múltiples causas, ¿no? Síndromes de mala absorción intestinal, fístulas, secuelas neurológicas, etcétera. Entonces, esas serían las complicaciones tardías. Y fin, este tema sí es largo. Espero que se haya entendido, alumnos. Sí es largo, pero vamos a ir mencionándolo a medida que vayamos haciendo las prácticas. Extraño la universidad, ya quisiera ir a la universidad. Nos estamos, ¿qué se dice? Nos estamos acumulando varias varias prácticas. Pero bueno, al menos ya estamos repasando esta parte de la teoría. No estoy segura si el jueves les voy a dar el acto quirúrgico como tal o complicaciones quirúrgicas, que es un tema muy bonito. Les va a gustar complicaciones quirúrgicas, pero no sé si es más adelante eso. Voy a revisar el temario. Estito, dejar de presentar. Y ya. Alumnos, ¿tienen alguna duda, pregunta? Espero haya quedado claro, espero se haya entendido. Entonces, como no hay nada más que me puedan decir,